¿Qué tal, amigos? Qué gusto volvernos a ver este año. Usted nos acompañó seguramente en el 2012 cuando arrancamos con Noche Sin Tregua, nos acompañó el 2013, el 2014 y hoy arrancamos un nuevo año con Política con P mayúscula y siempre agradecido con su audiencia. Pero pensemos en voz alta. La economía siempre es un tema importante, ya sea en lo que llamamos la cuesta de enero, ya sea en la importancia del país para su desarrollo, pero ni usted está ajeno a la economía del país, ni el país está ajeno a la economía mundial. Y hay un mundo muy cercano a nosotros, que es América Latina. Que por cierto, en Costa Rica se celebra la CELAC, todos los países de América Latina, y seguramente van a estar pensando todos los países en el tema de la economía. Y hoy deberíamos entrarle y detallar el problema de la economía y cómo puede ser el 2015 para América Latina. Sobre ese tema vamos a desmenuzar el día de hoy muchos de los problemas nacionales e internacionales. Vamos a hablar de la economía en América Latina. Costa Rica no es un islote, no está aislada y tiene que conocerse la relación más cercana que es nuestra región. Para eso he invitado a dos buenos amigos, dos distinguidos economistas, don Carlos Leonardo Arguedas Campos, que es máster en política económica, candidato a doctor en ciencias económicas y empresariales y profesor de la Universidad Nacional, también consultor internacional. Don Manuel Zúñiga García, que ya en otras ocasiones nos ha acompañado, también economista con diversas maestrías en banca y finanzas, macroeconomía, gestión de riesgos, también profesor universitario y consultor internacional. A ambos agradecerles que estén presentes en el primer programa del año de Noche Sin Tregua. Yo quisiera brindar para que todos tengamos un lindo 2015 exitoso y para que Noche Sin Tregua siga siendo su programa preferido. Ya regresamos. Chicos, ¿ya fue al banco? ¿Y no han tirado el penal? Gracias a nuestra aplicación para smartphone, pasas más tiempo con ellos y menos en el banco. Servicio, un valor del que todos nos beneficiamos. Bank, valores como los tuyos. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar, y eso es lo que somos. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Yo quisiera empezar con Manuel, porque
quiero hablar de macroeconomía. América Latina venía creciendo con una fuerza muy significativa en décadas pasadas. Se percibía como una región con mucha fuerza económica. El año pasado, si mal no recuerdo, es el año que menos ha crecido, entre 1 y 1.5, y se nos dice que para el 2015 América Latina va a mejorar, pero muy leve, entre un 2 y un 2.5. ¿Cómo veis el panorama en general, Manuel, para América Latina? Bueno, primero que todo, don Claudio, muy buenas noches. Muchas gracias de nuevo por la invitación, don Carlos, y feliz año a todos los televidentes. En cuanto a su pregunta, don Claudio, ciertamente este año 2015 se espera un crecimiento muy moderado de las economías de América Latina, pero básicamente la explicación tenemos que verla por el lado, digamos, de los otros continentes. Por ejemplo, en el caso de Japón, Japón en este momento tiene un problema deflacionario. Ahí lo que nosotros encontramos es que los precios más bien van bajando, ¿verdad? En vez de subir, están bajando. Eso lo que significa es que las personas, en el caso de Japón, están atrasando el consumo, no compran, porque se mantiene la expectativa de que los precios van a seguir bajando. Entonces, atrasan el consumo. En vez de ir mañana a consumir, se esperan a pasado mañana llegan y se esperan al día siguiente y ahí se va. El tema es que se atrasa el consumo. Cuando usted encuentra en una población tan importante como Japón ese atraso en el consumo, se va a empezar a dar cuenta que entonces va a comprarle menos a China, que es uno de los principales exportadores de Japón. China le exporta a Japón. Pero resulta que China, lo que le vende a Japón, utiliza insumo que le compra a América Latina. Entonces resulta ser que cuando Japón entra en ese proceso de un menor crecimiento por esta deflación, entre otros factores, resulta que entonces le compra menos a China. Y entonces cuando encontramos eso, también encontramos que China le compra menos a América Latina porque le está vendiendo menos a Japón. Entonces ahí hay un efecto en cadena. De tal manera que entonces ahí es un poco la explicación de por qué la economía en América Latina en general se espera que crezca muy lentamente en este 2015. En realidad es un efecto, como quien dice, dominó. Se empieza a caer una piecilla y empieza a hacer caer a las demás. Y un poco eso es lo que estamos observando para América Latina en este 2015. Cuando Manuel hace referencia, Carlos, a ese encadenamiento, también leía por ahí que el problema mayor en el caso de China es que China también tiene un decrecimiento en su economía, después de haber un crecimiento muy fuerte hasta de 15, 16 puntos, se encuentra ahora en 8 puntos de crecimiento, y entonces deja de consumir, como bien lo explicaba Carlos, y América Latina todavía sigue siendo una de sus grandes fortalezas la venta de materia prima. Pero en el espacio de la competitividad y de la variación de productos y un crecimiento más diversificado, ¿cómo ves vos a América Latina? Y buenas noches a todos y todas, desearles un próspero año a ustedes y a todos los televidentes. Es interesante porque ahora que Manuel comentaba eso, en efecto, los efectos micro y macro son muy diferentes, e incluso la especialización para competir que ha tenido cada región es muy diferente. Entonces, América Latina, coincido con Manuel, realmente ha venido creciendo poco. La mejor pronóstico de proyección de crecimiento que vi en estos días, que he estado viendo estos días, es el del Banco Mundial, un 3%. Uno lo ubican hasta en 2,4, 2,5, dependiendo de... Porque eso los pronósticos interesantes, es como cuando uno visita al doctor, que a veces todos le dan un diagnóstico parecido pero diferente. Segundas y terceras opiniones. Exacto, segundas y terceras opiniones. Pero lo importante es la especialización y cómo compiten los países, geográficamente es relevante. Por ejemplo, Centroamérica presenta precisamente la posibilidad de crecer 3-4. Mientras que todos andan por alrededor del 2, solo Estados Unidos, que sí, se estima que sea cercano al 3 un poquito más, Centroamérica 3-4. ¿Y por qué? Porque precisamente, Manuel lo explicaba, no nos hemos especializado y no hemos competido en el comercio internacional vendiendo ni lo que yo llamo metales, cobre, pensando en Chile, ni somos exportadores de petróleo, pensando en Venezuela, que es el más sonado. Entonces, realmente, eso nos permite a nosotros decir, como no vendemos eso a nivel internacional, que es lo que ha venido teniendo bajas importantes en sus precios, entonces nosotros
podemos aspirar a una previsión de crecimiento mayor. Y si lo vemos todavía en competitividad, nosotros no competimos todavía fuertemente con Europa, China, sino que nuestro centro de desarrollo es Estados Unidos, que está creciendo. Entonces, no solo por turismo, remesas, venta de bienes y servicios, que algunos, no sé si ustedes recuerdan este término, que algunos en los 80, 90 criticaban los modelos precisamente de exportación que decía que vendíamos postres. Entonces, se está realizando. Entonces, realmente nosotros vemos que más bien el mundo nos plantea una posibilidad de crecimiento interesante en ese nuevo contexto. Ahora, en ese mismo contexto de tratar de ver todos estos encadenamientos, que me parece que es esencial lo que vos planteaste en el arranque, Manuel, ciertamente China se ha visto contraído, pero ahora, como vos lo decías, se empieza a ver un crecimiento en la economía norteamericana. Sin embargo, China se había vuelto casi que el motor mundial con su gran gestión de compra, por llamarlo de alguna forma. Me corrigen cuando no sé usar los términos económicos. Pero cuando uno ve esa ebullición que se empieza a dar, hay expectativas de que las cosas pudieran mejorar, porque dice, es una pregunta la que te hago, porque nos dicen que el crecimiento mundial va a andar en un promedio de 3,8, y ahora vos nos decías que el de América Latina se espera con mucha expectativa que sea 3,4. O sea, a pesar de eso, no estamos ni siquiera en el promedio, no estamos pegados al promedio, sino que pudiéramos caer de ese promedio. Pero ¿nos ayudará la mejoría de la economía norteamericana? Bueno, me parece que se esperaría que eso pueda ayudar al continente de América Latina, la mejoría de Estados Unidos. Las últimas revisiones, como bien apuntaba don Carlos, del crecimiento para la economía estadounidense en este 2015 es 2,1, una cosa así. Pero el punto es que mientras vaya creciendo, aunque sea muy suavemente, o sea, ahí lo importante sería que se mantenga la tendencia. Estamos hablando de que se está creciendo a menores ritmos, por lo menos todavía no estamos observando tasas de decrecimiento. Entonces, ahí yo creo que se genera un espacio para, digamos, encontrarle una salida a continuar creciendo. Además, en el caso, por ejemplo, de Japón, cosa que no mencioné, pero me parece que es bueno ponerlo aquí en el tapete, en la mesa, es que Japón está implementando una serie de medidas expansivas, sobre todo en la política monetaria, precisamente para incentivar al consumo, para incentivar a la inversión, y eso podría empezar a dar algún tipo de fruto, probablemente no en este 2015, sino ya para el 2006. Inglaterra es uno de los países que por el lado de la eurozona anda creciendo un poco más, anda creciendo un 3%, eso es bueno. Está creciendo India también, ¿verdad? Es probablemente uno de los países que se sale toda esa tendencia que más bien en estos últimos 3 años ha crecido más. En el caso de China, como ustedes muy bien apuntan, más bien para este año 2015 se espera que el crecimiento sea del 7%, sin embargo es un alto crecimiento. Pero hay que decir que también China el año pasado, 2014, cerró en 7,3 y el año 2012 cerró en 7,7. Pero en todo caso sigue creciendo. Entonces, a mí lo que me parece es que por lo menos sí se abren ventanas, sí se abren posibilidades de que América Latina, aprovechando el crecimiento de otras economías, sobre todo las europeas, encuentre una posibilidad de crecimiento. Tal vez con esto termino. España con todo y todo está creciendo un 1,3, Alemania se espera que siga creciendo un 1,5. Como decimos, yo creo que en eso estamos de acuerdo, si bien son tasas de crecimiento muy modestas, por lo menos son positivas. Y ahí la idea sería que de alguna forma se consolide ese crecimiento en este 2015 para tener por lo menos un punto de inflexión y empezar a ver un mayor crecimiento. Ojalá en el 2015 y si no en el 2016. Ahora, pensando en América Latina, Carlos, el crecimiento que se viene dando, ustedes los economistas hacen sus fórmulas y se aventuran a decir cómo puede variar la equidad o cómo puede mejorar la economía de una región si sostiene un crecimiento. Cuando arrancamos el programa yo decía que América Latina venía creciendo en un significativo rubro como región y que se esperaba que eso pudiera aminorar la desigualdad en la región. Sin embargo, a la fecha los índices de desigualdad siguen siendo los más representativos, creo que inclusive a nivel mundial, solo comparables con los de África, si mal no recuerdo. Ahora, si se da esa contracción o si seguimos creciendo a un nivel tan bajo,
¿Cómo visualizas vos esa desigualdad que no solo en Costa Rica, sino que en América Latina se profundiza? Es un punto importante y aquí tenemos siempre que recordar algo porque los economistas siempre tenemos ahí dos temas que son caras de una misma moneda. Uno es el tema de pobreza y otro es el problema que a nosotros nos gusta de la inequidad. Entonces, generalmente, o sea, la pobreza tiende a mantenerse, o sea, el pronóstico es que tiende a mantenerse precisamente esa pobreza en América Latina, o sea, ¿por qué? Porque precisamente, o sea, tenemos un factor interesante que es que América Latina realmente espera que productos de la baja en el precio del petróleo, que es una de las cosas que más impacta su competitividad vía costo, o sea, permita precisamente que los índices inflacionarios medidos por índice de precio al consumidor, o sea, no aumenten. Entonces, eso va a permitir entonces que aunque los salarios nominales no crezcan, los salarios reales sí aumenten. Entonces, se está estimando que precisamente este año por lo menos va a haber cercano a 0,6% crecimiento en los salarios reales de América Latina. Entonces, eso permite, digamos, que no crear una masa mayor de pobres. Otro tema es el que vos planteas precisamente de la desigualdad, porque la desigualdad no solo viene por ingresos, viene también por oportunidades de trabajo, por acceso a otros servicios como la educación, a tener trabajos mejor remunerados, pero cuando no hacemos las inversiones necesarias en capital humano, y no quiero adelantarme a Manuel, pero que es un experto en este tema, por los déficits fiscales que tienen la mayoría de los países de América Latina, entonces no sacamos a la gente de la desigualdad, entonces la desigualdad sigue creciendo, y propicia más bien que se hagan esas brechas de ingresos, porque entonces no puedes insertarte de una forma adecuada y competitiva al mercado laboral. Y yo quisiera agregar algo, o sea, el problema es que entonces estamos pasando el terreno de la proyección que tenemos de muy corto plazo, de un año, que es bueno que América Latina esté creciendo a ese ritmo y no que tengamos decrecimiento. O sea, ojo, aclaro que hay países, América Latina es muy... ese tema quiero llegar ahora. Ahora lo hablamos, muy desigual, porque no todos somos... Sí, ahora quiero ver la región con su contexto general. Pero... Claro, entonces América Latina, digamos, está creciendo como región, pero realmente veíamos en estos días precisamente que el Banco Mundial atinó en el informe que sacó fresquito precisamente la semana pasada, ¿cierto? Exactamente, hoy el lunes de toda la semana, el martes de la semana pasada, o sea, atinó precisamente que dice que para que América Latina pueda sacar pobreza y elimine desigualdad, es necesario implementar en las agendas cambios estructurales, eficiencia del gasto público y fortalecer las defensas macrofinancieras, lo que nos hablaba don Manuel, porque el contexto internacional sigue siendo convulso. Es un contexto... ¿Pero qué se nos quiere decir cuando se nos dice cambios estructurales? Porque eso es un concepto que yo veo que se arrastra y se arrastra de década en década y siempre nos hablan de cambios estructurales. Te pongo un ejemplo que a mí me gusta más relacionado con los mercados laborales. La posibilidad, digamos, que los muchachos... Porque América tiene una región que tiene muchos jóvenes, o sea, es curioso, o sea, la tasa de nacimiento está descendiendo, casi a un hijo por pareja, y algunos ya no quieren hijos. Y hay una masa de viejitos que nos vamos ahí, que nos vamos haciendo, pero los jóvenes, o sea, el sistema educativo no los prepara para ser flexibles a los mercados laborales. Entonces, por ejemplo, lo formás para que sea un excelente, para no maltratar a nadie, profesional. ¿Y qué pasa, digamos, cuando esa área se cierra? O hay una saturación de mercado. No sabe hacer otra cosa. Ya no sabe hacer otra cosa. Y entonces, en América Latina, el 2014 fue muy interesante porque hoy te dice que ya se cerró la capacidad que tiene el sector de servicios o terciario para que la gente busque trabajos de menor calificación para ir a subsistir y a ganar el sustento. Está saturado. ¿Aló? Hola, papi. Hola, princesa. ¿Cuándo vas a venir a ver la película conmigo? Acabo de llegar al banco. Ah, bueno, chao. Mi amor, ¿qué película quieres ver? Con nuestros cajeros ATM Full, pasas más tiempo con ellos y menos en el banco. Servicio, un valor del que todos nos beneficiamos. Bank, valores como los tuyos.
existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. En eso leía yo también que hay una trampa del ingreso medio, llama, que es para América Latina. Me corrigen, entiendo que la trampa del ingreso medio es que hemos logrado avanzar en la región, hacer países de ingresos medios, que eso también tiene sus problemas en cuanto a créditos más flexibles o con tasas más bajas, pero que nos hemos quedado ahí y que pareciera que a América Latina le cuesta a cualquiera de los países que la integran dar el salto último a ser ya un país desarrollado en todo el sentido de la palabra. Y se hablaba también, Manuel, ahora que Carlos decía que vos sos el experto en el tema de capital humano, se hablaba de la importancia que representa ese cambio estructural del capital humano, que está muy limitado en ciertas áreas y poco diversificado. Bueno, es que el tema este de capital humano es prácticamente un tema de largo plazo. O sea, es un tema que no se corrige en 2 días, que no se corrige en una década. En un cerrar y abrir de ojos. Ustedes lo anotaban muy bien ahora. Por ejemplo, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, para el caso de América Latina está ubicado en 0.51, ¿verdad? Eso puede ser medio bueno o puede ser medio malo, pero yo sí debo decir, por lo menos, que América Latina, sus países en general, han hecho esfuerzos manteniendo el gasto público dirigido a los sectores más vulnerables. Voy a mencionar el siguiente ejemplo. Prácticamente todos los países en América Latina, durante la crisis, tomaron medidas para paliarla a nivel social. Y ahorita nosotros encontramos, en los últimos informes nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Brasil, tienen varios programas de ayuda social. Ahí está, por ejemplo, Bolsa Familia, ¿verdad? Que son una serie de subsidios, son una serie de transferencias que se le hacen a las familias en estado de pobreza. Y también está el programa PAC, que se llama el Programa de Aceleramiento del Crecimiento, que también igual son como ayudas para que iniciativas personales o familiares salgan adelante desde el punto de vista pequeño o mediana empresa. Eso es el caso, por ejemplo, de Brasil. En el caso de Argentina, acaba de implementarse, por lo menos en el último año, un poco más de un año se implementó el programa de precios cuidados. Y eso lo que significa es que con la devaluación, que ahora podríamos entrar en ese tema, que ha sufrido el país argentino, los precios han subido demasiado. Entonces se tomó la decisión de que este programa de precios cuidados, para cuidar precisamente la capacidad de consumo de las familias, de alguna forma se blindaran ante las variaciones en el tipo de cambio. En el caso de México, por ejemplo, acabamos de ver una serie de medidas en el 2014, ¿verdad? En donde, por ejemplo, en materia financiera, es un propósito explícito desde la Presidencia de la República, en el caso de México, de facilitar el acceso al crédito, casi como una instrucción presidencial. Entonces, uno lo que observa aquí es que, sí, el problema es serio, pero uno siente como que hay medidas. Lo que uno sí podría tal vez señalar un poco es lo que ustedes ya pusieron, también ya lo mencionaron, es la calidad de ese tipo de políticas, darle seguimiento para efectivamente contrastar, para efectivamente ver que esa ayuda esté siendo asignada de manera correcta. Perdóname contar algo ahí, porque es muy interesante eso que precisamente don Claudio nos plantea. O sea,
esa trampa del ingreso medio para Costa Rica es un país que es precisamente letal. Estamos pegados ahí hace varias décadas. Claro, porque eso nos disminuye precisamente la atracción de recursos de ahorro externo vía apoyo a programas de desarrollo o donaciones, que nos ayudaban mucho precisamente para fortalecer estas áreas, por ejemplo, de capital humano. Entonces ahora nos dicen, no, ya ustedes tienen un cierto nivel, y más andamos alrededor de, medido por el poder de paridad de compra, o sea, la capacidad que tenemos para comprar una canasta de bienes y servicios similar que otros países, alrededor de $24,000. Entonces ya pasamos el umbral de los 20,000, comparado con $6,000, que es, 11,000 Cuba, ya no. O precisamente los 16,000 de Honduras ya no. Entonces, pero qué interesante, porque entonces quiere decir que nosotros debemos hacer más esfuerzo para lograr ese cambio, sobre todo de capital humano. Entonces, dos ejemplos que me gusta contrastar mucho. Chile tiene una reforma estructural clara para poder seguir creciendo, y entonces lo plantearon como todo lo que está haciendo precisamente para que la educación sea gratuita, porque Chile la educación está privatizada, y sobre todo la superior. Entonces, Bachelet tiene todo un pleito ahí, entonces uno dice, hey, pero es que América Latina, no, pero la discusión que tiene Obama ahora precisamente con el Congreso de bajar los créditos precisamente a los universitarios, porque estudiar y especializarse en los Estados Unidos, caro, y entonces quiere ver si subsidia más bien, porque está pensando en cómo formamos esa masa joven para poder trabajar. Y Cuba, que ahora está de moda, porque ahora, y después del anuncio de que se va a mandar precisamente para que el Congreso de Estados Unidos apruebe tener relaciones de forma más libre, sin embargo, con los Estados Unidos, o sea, la discusión en Cuba es que están viendo a ver cómo hacen para que los jóvenes se inserten en una filosofía de modelos autogestionales de trabajo como las cooperativas, para enseñarlos a trabajar en equipo y que puedan responder a los retos. O sea, pero ¿qué dice Cuba? Dice, pero es que si no tengo dinero, nada hago con tener la capacitación y ellos no tienen cómo desarrollar. Pero Cuba tuvo mucha capacitación y poca diversificación. Y ahora que oía a Manuel plantear el tema de la inflación en Argentina, pensaba yo que también Manuel nos advertía de la deflación en Japón. Entonces, la deflación, esa baja de precios que no se puede detener, o la inflación, que es la subida de precios que no se puede detener, provocan efectos negativos en la economía. En el caso de América Latina, si bien les interpreto, el problema no es un problema de deflación, sino que es un problema de inflación. Y lo vemos en el caso más dramático, que es Venezuela, y en el caso de Argentina. Porque yo quisiera ahora que entráramos a discutir un poco las diferencias, porque cuando uno ve como toda la región, o castiga a países que vienen haciendo en el tema económico, como Chile, las cosas bien, o beneficias a otros países que están haciendo las cosas muy mal y con el promedio salen beneficiados. En este tema que tocaba Carlos, ¿cómo ven ustedes esa reactivación o ese protagonismo, que no va a ser inmediato, pero que Cuba pudiera tener en la región? Aquí alguna gente en nuestro país se ha asustado por la posibilidad de que Cuba desarrolle el turismo, pero tampoco es como de la noche a la mañana, bien lo planteabas vos. Pero ¿puede eso generar una reactivación en la economía norteamericana, en la economía cubana, y que haya resonancia sobre toda la región? Bueno, me parece que en el caso de Cuba, qué bueno que ya se están dando estos pasos, porque de alguna manera ya vuelve explícito una serie probablemente de oportunidades que es la isla, por sus condiciones antes de este anuncio, probablemente se estuviera perdiendo. ¿Qué le podría significar Cuba a Estados Unidos dentro de todo el comercio que Estados Unidos pudiera tener? Pues probablemente algo muy pequeño, pero sin embargo muy importante, no solo para los residentes cubanos, ¿verdad?, sino también para el resto de América Latina, porque de alguna forma eso fortalecería, les permitiría mejorar en inversión, en infraestructura, aprovechar ese nivel educativo que tienen, insertarse en nuevas tendencias, no solo dentro de América Latina, sino en el resto del mundo, abrir esa economía, refrescarla con inversión, con más trabajo, con más oportunidades, e inclusive hasta con turismo. Tanto así que estuve leyendo en los últimos días algo que me llamó mucho la atención. Ahora resulta que hay mucha demanda de viajes hacia Cuba por parte de estadounidenses. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, precisamente porque quieren ir a Cuba tal y como está ahorita. Para tener las dos visiones. Correcto. Para poder contar un poco, bueno, cómo era esa Cuba, ¿verdad?, antes del acuerdo.
Entonces, bueno, ahí ya tenemos, sin haberse dado mayores cambios, ya tenemos un primer síntoma de las oportunidades que podría estar teniendo Cuba, en materia de turismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a mí sí me parece que el efecto marginal tal vez no sea tan significativo dentro del comercio con Estados Unidos, pero a mí sí me parece que las oportunidades que le abren a la isla son muy, muy importantes, y cosa que tampoco será de un día para otro. Ahí tendremos que esperar de todo un proceso de consolidación, de cambios que tengan que venir, hacerse, consolidarse, y probablemente a vuelta de 15, 10 años veremos cambios muy, muy importantes a nivel de la isla. Carlos. No, es que es interesante lo que dice Manuel, lo que ustedes comentan por lo siguiente. En los Estados Unidos lo que han visto precisamente, o sea, que toda la región y el Caribe, porque recuerden que precisamente nosotros somos región y Caribe, o sea, incluso lo que mejor dibuja eso es como se firmó el Tratado de Libre Comercio. Bueno, y ahora que vamos a tener en estos días la reunión de la CELAC, de la CELAC, que es América Latina y el Caribe. El Caribe, o sea, entonces, sí, cuando hablamos de América Latina tenemos que tener ese contexto. Que este tema económico debe ser un tema número uno en esa discusión, sí, claro, me imagino yo, que se va a desarrollar aquí en el país. Claro, y más por los actores que vienen, o sea. Sí. Y entonces, es interesante porque lo que planteaban él, porque precisamente los estadounidenses y sobre todo las empresas estadounidenses son muy hábiles planteando nichos de negocios. Entonces ellos saben que Cuba requiere de una serie de insumos importantísimos para desarrollar algún aparato industrial que no tiene, porque es muy agrícola, sigue siendo muy agrícola. Entonces, claro, entonces las grandes bancos y algunas grandes compañías, sobre todo de venta de equipo industrial, dicen, hey, tenemos un mercado, un nuevo mercado que podríamos explotar, cautivo. Pero, o sea, realmente ellos saben que no pueden ir a Cuba, por ejemplo, a poner fábricas estadounidenses para que produzcan nada, porque no tienen la mano de obra capacitada para poder hacerlo, porque la formación cubana no va en el sentido de esa mano de obra, como si fue India en algún momento, que se convierte en una gran fábrica del mundo. Sí. Y que nos desplaza con la parte manufacturera de Intel, que por cierto el Banco Mundial prevé que nuestro crecimiento va a ser un poco bajo, muy bien, un 4%, un 3,8% por el efecto todavía Intel. Pero, entonces, ¿qué está haciendo Cuba? Lo plantea así, estaba revisando estos días, que el partido, precisamente, Partido del Poder Popular, lo plantea así. Ellos estiman que ellos tienen fuertemente que fortalecer, para aprovechar eso que decía Manuel, ese turismo que va a querer reconocer, como tiene que fortalecer el cuenta propia, o sea, que la gente empiece a buscar cómo hacer sus negocios, que traten de hacerlo no de forma individual, sino mediante cooperativas, y a los muchachos le están diciendo que empiecen a especializarse en servicios y sobre todo en que empiecen a desarrollar sus habilidades gastronómicas, porque ellos saben que tienen una ventaja en la gastronomía cubana. Entonces, claro, entonces realmente, o sea, ellos saben que ahí van a tener una oleada de turismo, pues saben que no están preparados todavía para enfrentar un turismo masivo de otras partes del mundo. Ahí es donde yo considero que, entonces, los efectos para la economía norteamericana es más para las empresas, no tanto para la economía norteamericana, sino para un sector de las empresas, financieros y equipo industrial y maquinaria agrícola y otro tipo de maquinaria. Y para nosotros todavía tenemos un respiro de que podríamos hacer los cambios estructurales necesarios para que no nos roben el sol y playa. Llevamos ventaja. Llevamos ventaja. Ahora, esos países, Manuel, te doy la pelota de una vez, pero en esos países, ¿cuáles países van a la cabeza? Uno tiende a pensar que Chile, que Perú, que Panamá, pero ¿cuáles son los que van jalando la Junta de América Latina con más fuerza para que esos porcentajes sean mejores de lo que en otros países de la misma región son? Mire, muy importante esa pregunta. Ahí tenemos a República Dominicana y a Panamá creciendo a un 6%. Nicaragua a un 4,5%. Bolivia a un 4,3%. No me digas por fuera, a Ecuador, 4%, Ecuador. Correcto. A nosotros nos gusta hablar de, a veces de sistemas. Políticos. Sí, temas políticos. Es que un sistema sí es bueno y el otro no. Vean las tasas como andamos, entonces ya pareciera que la discusión no es sistema, sino quién aprovecha mejor dentro del sistema las oportunidades que hay en el contexto. Pero no es cierto Manuel, que Nicaragua, Bolivia y el mismo Ecuador son híbridos entre el capitalismo y la ideología. En cambio, en el caso de Venezuela, uno encuentra una concentración ideológica salida del contexto económico. Y está creciendo, según CEPAL, 2%. Correcto. Pero, ¿qué es lo importante y cuál es la lección que creo que debemos rescatar en estos países que cité, entre otros que están creciendo?
que están apostándole a la inversión pública. O sea, la inversión pública, la reconstitución, por ejemplo, de materia infraestructural, de obra infraestructural. En el caso nuestro anda mal. Bueno, por eso digo, las lecciones, ¿verdad? Es decir, ahí está un poco el mensaje, hay que retomar ese tema y hay que ponerlo y echarlo a andar. Pero, por ejemplo, cuando estoy diciendo el crecimiento de República Dominicana y de Panamá no es gratuito. O sea, uno lo que encuentra, ¿verdad?, estudiando esos dos casos, es de una fuerte apuesta a la inversión pública, ¿verdad? Y medidas que inviten a la inversión privada. En el caso de Brasil, en el caso de México, ¿verdad?, y un poco inclusive el caso de Argentina. Pero, o sea, un poco es que la inversión pública invita a la inversión privada. Entonces, cuando usted logra esa yunta, en el mediano plazo lo que vamos a encontrar es crecimiento económico. Y ahora que dice eso, Manuel, o sea, Costa Rica, precisamente, el año pasado, en el índice de competitividad global, en infraestructura general, precisamente de 139 países se ubica en el 76. Está como un poquito más abajo de la mitad. Un poquito más abajo de la mitad. Entonces ya eso nos dice algo. Para afirmar lo que es decir. Claro, lo que es decir. Y precisamente, nosotros en 2004, en todo lo que es inversión, porque lo que es inversión tiene la parte aeroportuaria, ferroviaria, carreteras, energía, ¿cierto? Y se maneja un concepto más amplio. Nosotros destinamos el 5,4% del PIB, pero el promedio América Latina fue 6,2%, quiere decir que quedamos rezagados. Entonces hay que ponerle. ¿Te imaginas Venecia? Yo pensaba Barcelona, por el fútbol. Ay, mi amor, algo más romántico. París o... ¿Qué tal si le ponemos segunda luna de miel? ¡Sí! Abrí una cuenta de ahorro Back Objetivos. Así ahorras sin complicaciones y te concentras en lograr tus metas. Ahorro, un valor del que todos nos beneficiamos. Back, valores como los tuyos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. No, lo que no quería dejar pasar es el siguiente dato, don Claudio y don Carlos. Don Claudio decía el tema de la CELAC. Bueno, permítame notificarle que precisamente uno de los temas a discutir de la CELAC es cómo reducir los 70 millones de América Latina o de latinoamericanos, incluso del Caribe, en extrema pobreza.
O sea, eso es un tema que se va a plantear en esta reunión. Ahora, claro, colindante a ese tema vendrán otros, pero sí me parece muy importante que no más de entrada, uno de los temas ya puestos en la agenda, una de las banderas principales. Es correcto, es ver cómo se hace para minimizar esos 70 millones en pobreza extrema que tenemos en América Latina. Eso me parece un excelente propósito y ojalá les auguro un buen resultado en esta reunión. Desde el punto de vista de inflación, como lo planteaban ustedes, la caída del petróleo, que también leía que es posible que se sostenga hasta por ahí de septiembre, octubre de este año, pues puede beneficiar en mucho a los países que no tenemos petróleo para sostener la inflación. Pero por otro lado, hay países en América Latina, y pienso rápido, pienso en Argentina, pienso en México, por supuesto Ecuador y sin duda Venezuela, que con esta caída pueden verse muy afectados en su economía y eso en general a la región lo puede golpear. Nosotros no hemos tenido en el tema de la infraestructura, en el caso de Ecuador, mucho estado sostenido por los grandes ingresos que tienen con el petróleo. Entonces, ¿cómo divisan el efecto petróleo? Que también estudiando me doy cuenta que hasta septiembre, octubre se prevé que pueda volver a alcanzar índices de 70 a 75 dólares. Pero ahora, economías como la venezolana deben estar muy contraídas. El consumo de petróleo, vos lo decías antes, de una potencia como China que crece en su gran crecimiento, entre las cosas que decaen está también el consumo de petróleo, me imagino a nivel internacional. ¿Cómo ven ese efecto de petróleo? Bueno, ahí tenemos efectos, podríamos decir, mixtos, porque es algo muy interesante. Cuando el precio del petróleo empieza a bajar, eso va a liberar ingresos, eso va a liberar recursos que podrían destinarse al consumo. Una estimación somera, por lo menos en Estados Unidos, apunta a lo siguiente, que con las reducciones del petróleo que se han estado dando, se estima que en un año una familia se podría ahorrar más o menos unos 500, 600 dólares. Entonces vean qué interesante, son 500, 600 dólares que se estarían liberando a varias cosas, a consumo, a ahorro o al pago de obligaciones de préstamos, etc. Se puede reactivar entonces la economía. economía. A eso iba don Claudio y don Carlos, a eso iba. No tan tontillo entonces en economía. No, discúlpeme. Pero no solo el sector privado, le sirve al sector público porque también el pago de impuestos por mayor consumo por los impuestos de consumo. Entonces también la parte pública le permite mejorar sus problemas fiscales. Pero por eso decía que hay que esperar, porque eso ya sería un efecto, como quien dice, de segunda ronda, porque lo que eventualmente estaría beneficiando de primera entrada es una mayor capacidad de compra, o sea, de consumo, y por ahí puede haber, por eso decía al inicio, puede haber una ventana, una posibilidad de crecimiento por ese lado del consumo, visto desde el petróleo, ¿verdad? Ahora bien, pero también el contraste es que hay economías que están siendo golpeadas, donde usted ya apuntaba muy bien el caso de Venezuela, sino también el caso de Brasil, ¿verdad? El mismo México. Pero bueno, ese digamos, sería otro tema, pero ahí habría una oportunidad si se libera esos ingresos, si se libera esos dineros para que las familias puedan destinar a otras cosas, sería una fuente de crecimiento. Yo tengo ahí un factor negativo. O sea, esta baja del petróleo nos favorece precisamente para lograr liberar recursos para poder ir haciendo esas reformas que hablábamos, ir aumentando la productividad y la competitividad que tanto requiere América Latina. Pero en el tema de infraestructura y en la parte de energía es contraproducente. ¿Por qué? Porque las economías se preocupan de crear proyectos de energía alternativa cuando los precios del petróleo están altos. Ahora que están bajando, el impulso empezó a bajar en América Latina. Entonces, Brasil postergó, lo iba a empezar este año, a crear energía a partir de las fuerzas de las olas del mar, copiando el modelo que es exitoso en Inglaterra. Pero y como el petróleo está tan bajo, entonces dijeron, posterguémoslo y dediquemos recursos a otras cosas. Y sobre todo, no maltratemos el déficit fiscal, sino que lo posterguemos. Nosotros dejamos, como empieza a pagar el petróleo y ya la factura no está ganando, no discutamos la cogeneración eléctrica de privado, porque realmente tenemos, nuestra matriz es hidroeléctrica, a base del agua, pero aparte de eso tenés precisamente que ahora está barato adquirir. Y Chile también abandona, digamos, los planes de energía alternativa ahí.
¿quién es el que empieza a ver si explota más gas o utiliza la energía eólica? Precisamente Venezuela. No, y el efecto lo vamos a ver en nuestro país, ¿verdad? Claro. Que como que nos contraemos de esas iniciativas. Ahora, hay otros temas que parece que no son políticos, pero que afectan enormemente la política. Aquí en la revista Economics y de esta semana habla de un tema que ha venido discutiéndose mucho a nivel mundial, que es el tema de los fondos buitre, que viene afectando mucho la economía argentina, y también el tema de la corrupción en Brasil. Esos temas que parecen no son económicos, golpean, Manuel, enormemente cualquier confianza a nivel internacional, el tema de la corrupción, para inversión, para temas de préstamos, empréstitos, el tema de la corrupción siempre afecta. Y en el tema de los fondos buitre, a veces pareciera que Argentina ha estado muy sola en esa lucha, y ya sea la CELAC o cualquier otra organización del continente, parece que poco le importa que uno de los socios latinoamericanos esté en este problema. Bueno, esa última parte, ¿verdad? Yo tal vez la voy a omitir, pero sí la parte económica voy a intentar sintetizar una explicación al respecto. El tema de los fondos buitre, recordemos que Argentina hace una serie de emisiones a nivel internacional. En el 2001 se declara en mora, ¿verdad? Lo que uno conocería como una situación de impago o de default, y dice, bueno, ahí no puedo pagar. Bueno, resulta que entonces en el 2005 y en el 2010 se generan un par de negociaciones o de reestructuraciones de la deuda externa argentina, en donde se dice, bueno, para atender esas obligaciones el gobierno de Argentina propone tal y cual plan. Un 93% de los acreedores, o sea, de todos los tenedores, están de acuerdo con esa negociación. Únicamente un 7% dice, no estamos de acuerdo en esa negociación. Y se impuso a la minoría. Y se impuso a la mayoría. Entonces, haciendo un grandísimo esfuerzo de síntesis aquí, con esto discúlpenme, pero bueno, voy a ver cómo lo puedo empequeñecer. Resulta que ahora, el 31 de julio de 2014, hace unos 6 meses, Argentina tenía que hacer un pago por 539 millones de dólares. Y ahí estaba el dinero. Viene un juez y dice, no se puede pagar. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? Porque resulta ser que hay una cláusula en esa revista que usted veo que lee, me parece muy bien, está bien informado. En esa revista dice que hay una cláusula en donde se menciona lo siguiente: en cualquier arreglo que exista, no debe haber trato diferenciado. Es decir, el arreglo que sea va para todos. Y entonces el 7% de los que no estuvieron de acuerdo, lo que están reclamando es de las condiciones originales con las cuales se había pactado la entrega o la cancelación de los bonos. El problema, don Claudio, don Carlos y amigos televidentes, es que si eso fuese así, Argentina tendría que terminar desembolsando unos 140 mil millones de dólares. Prácticamente quebraría. Otro default ya, de hecho, ¿verdad? Para que tengamos una idea de esta magnitud de esta situación, Argentina en estos momentos tiene unos 30 mil millones de dólares en reservas internacionales. Si nosotros cogemos esas reservas y las pagamos a estos señores inversionistas, obviamente no nos va a alcanzar. Entonces, para tener una idea de la magnitud de este problema, es que por cada dólar de esas reservas internacionales que tiene Argentina, habría que arrimarle $5 más. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a tomar los argentinos $5 más? Si apenas les alcanza, ¿verdad? Si apenas tienen 30 mil millones de dólares. Entonces ahí habría ya un default prácticamente que técnico. Entonces, esa es la gran crítica a este juez Tomás Griesa, en términos del resultado que ha dado, ¿verdad? Del fallo que ha dado, porque no podría ser que el 93%, sí, una minoría se esté imponiendo. Y me parece que es hasta cierto punto irrazonable o irracional, ¿verdad?, que por una decisión de ese tipo, de prácticamente ponga en quiebra a un país. Y eso sí no le hace ningún favor al crecimiento de Argentina, y le voy a decir otra cosa, a la perspectiva de inversión que pueda tener el resto del mundo. Porque entonces ahí sumamos Venezuela, ahí sumamos Brasil,
Brasil, ahí sumamos el caso de Argentina, entonces todos aquellos inversionistas potenciales más bien se estarían alejando de la región, cosa que no nos hace bien. Yo quisiera dos elementos rápidos ahí. Uno es que el fenómeno, digamos, de las nuevas formas en que vamos a dirimir las acreencias internacionales se ve en Argentina y se ve en Grecia. Porque los griegos están planteando salirse de la eurozona porque dicen, me están matando. Y el crecimiento, otra vez, de picada. Entonces, lo que estamos viendo es que el mundo, desde un concepto que en economía ya estamos llamando, la geografía económica se viene redefiniendo. Y no solo económica y políticamente, sino hasta las fronteras. El caso de Rusia, con la anexión, precisamente, de una parte de Ucrania, entonces empieza a redefinirte nuevas condiciones, fenómeno que no veíamos hace bastante tiempo. ¿Y el tema de la corrupción, Carlos? A eso voy. El tema de la corrupción, la gente siempre dice que América Latina es el paladín y el rebelde, pero también lo tenemos en Grecia. También. Sí, ese es un buen espejo. Claro, entonces realmente el tema de la corrupción es que algunos sistemas económicos se hacen menos competitivos porque sus sistemas económicos tienden a ser corruptos, entonces cargan costos adicionales precisamente a lo que ha pasado. El caso de Argentina. Argentina es un laboratorio económico lindísimo. ¿Por qué? Porque Argentina es uno de los primeros que para salir de una gran crisis en el año 2000, inicia a finales de los años 90 con la privatización. Pero el dinero nunca llegó. Ni siquiera Argentina la venta a las empresas. Y el Estado le tocó capitalizar las deudas. Claro, y el Estado capitalizó. Y eso fue mucho. Ese dinero quedaron en cuentas privadas. Pero ustedes me dicen, bueno, ve a otras Argentinas. No, porque ¿qué pasó en España? También con las privatizaciones españolas. Entonces realmente, o sea, es una forma de cómo manejas el clima de negocios y el mundo pareciera que hoy visibiliza mejor de que no es posible crecer en ambientes políticos que privan corrupción. Un minuto, tu última visión sobre lo que pueda esperar la región. Muy bien, bueno, a pesar de todos los contrastes que encontramos, mi visión por lo menos es positiva. Yo siento que hay ventanas que habría que aprovechar, hay que estudiarlas muy bien y claro, habría que minimizar todo el tema, por ejemplo, de la corrupción, buscar mayor inversión pública para que invite a la inversión privada, pero yo sigo viendo con buen signo lo que pueda pasarle a América Latina y teniéndole fe a esta reunión del CELAC próxima a darse la siguiente semana en nuestro país, pues que de ahí salgan acuerdos marco como para echar a andar la economía latinoamericana. Eso me parece muy importante y ahí yo por lo menos sí veo un panorama ahí positivo para el continente. Carlos, un minuto. Yo estoy optimista, creo que la región América Latina tiene posibilidades de crecer. Creo que es el momento ideal para implementar reformas que aumenten su productividad y su competitividad, y eso, el término ampliado de infraestructura, y hay que depurar más los sistemas políticos para que porque en todos sea transparentes, porque en todos ese fenómeno, la corrupción, encarece las estructuras de costos y no permite que crezcamos más, y apostarle al capital humano de la región. Entonces hay que preocuparse más por pobreza, por desigualdad, formar opciones para los jóvenes. Si mis amigos y mis vecinos están bien, yo voy a estar mejor, ¿no? Esperemos que en América Latina suceda algo similar para que Costa Rica también se beneficie. Agradecerles su presencia, principalmente a los invitados por habernos ilustrado sobre un tema que a todos nos interesa. Un abrazo, los espero en 8 días y recuerde, el éxito solo depende de usted. Nos vemos. Muchas gracias.